Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según hoy el lugar donde usted me esté viendo, en la parte del mundo que hoy usted me esté viendo. Bueno, pues mis amigos, les deseo hoy un feliz jueves y como siempre les doy la bienvenida aquí a su canal, El Palenque del Cimarrón. Canal que siempre, como lo digo, su único objetivo es defender a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana y ir siempre a combatir todo lo que vaya en contra y le haga daño a mi Cuba, a mis hermanos cubanos y a la familia cubana. Y sin más, hoy voy a hacer un pequeño recuento de lo que dije ayer o de lo que conversamos ayer y antier. Y bueno, también vamos a hablar de nuevas noticias. Ayer hablamos del tema del niño Damir. Por supuesto que hablábamos también de la entrevista que había dado Eliani junto con estos elementos contrarrevolucionarios que se hacen llamar exilio cubano, donde tuvieron dos de las personas más connotadas de este. Primero tuvo Marcel Felipe, quien es el presidente de un museo que hay en estos momentos en Miami. Y también estuvo ahí Orlando Gutiérrez Boronat, una persona muy connotada, una persona que está involucrada en escándalos, en corrupción, porque es una persona que está siendo acusada y señalada de apropiación de dinero y de fondos de la USAID que se le ha dado para la subversión en Cuba, para apoyar a presos políticos, a periodistas dependientes de este dinero, no independientes, y así como a figuras contrarrevolucionarias dentro de Cuba, cuyos nombres no voy a mencionar ahora y no hace falta. Bueno, estas personas una vez más convirtieron el problema de salud del niño Damir en un problema político. Quisieron politizar el problema de Damir. Y ya se sabía y ya se esperaba que esto sucediera. Porque siempre detrás de estas noticias está siempre la mano de los elementos contrarrevolucionarios, de esas personas que se encargan de desprestigiar, que se encargan de difamar, que se encargan de poner a Cuba y su sistema como sistema fallido, como un sistema fracasado. Y por supuesto están las manos de estos elementos, que ayer le puse algunos ejemplos de algunas de sus declaraciones. Es triste, y lo digo así, es un poco triste y es hasta a veces un poco bochornoso, vamos a catalogarlo así, de que una madre se deje involucrar la enfermedad de su hijo para convertirla en un hecho político, para que se convierta en algo que, como estas auras, como siempre digo, estas tiñosas mercenarias utilizan para siempre acusar a Cuba. Cuando uno tiene un hijo, pues uno lo que busca es el bien de su hijo, salvar a su hijo y la salud de su hijo. Pero uno tiene que ser muy inteligente y darse cuenta cuando a uno lo quieren utilizar. Mientras la madre estuvo en Cuba, ella nunca dijo estas declaraciones que está haciendo ahora desde Miami. Ella sabe que muchas personas pidieron, incluyendo el que le habla, que el niño fuera, porque siempre pensando en la salvación y la mejora del niño, porque ese fue el objetivo de muchos, que como yo compartimos esto en la red. Nunca hablamos del sistema de salud cubano y nunca lo señalamos y nunca lo criticamos. Supimos desde el primer momento de los esfuerzos enormes que hacían el Hospital Juan Manuel Márquez, del esfuerzo enorme que hizo el Ministerio de Salud Pública por salvar al niño, por la mejora del niño y todo eso. La madre de Damir, Eliani, confesó que ella se negó a hacerle una biopsia a su hijo. Primero dijo que el niño no tenía cáncer y después reconocía que el niño tenía cáncer.
ella es una de las responsables de que no se haya detectado a tiempo el cáncer de su hijo. Y yo leí ayer aquí, lo tengo aquí todavía, qué es la enfermedad del niño Damir. Y le decía lo complejo que era para el tratamiento y que esta enfermedad, esta patología, vamos a decir así como desde el punto de vista médico, es rara y solamente transmitida por los padres. Y como yo expliqué aquí, y lo tengo anotado y todavía está aquí, dice que, y lo voy a leer de nuevo porque gracias le doy a todas estas personas que han confiado en mí y que me dijeron que les gustó mucho la forma en que expliqué, aunque no soy médico, aunque tenga la mayoría de mis familiares médicos, mi hijo médico, pero yo no me dedico a la medicina. La neurofibromatosis del tipo 1, más conocida por NF1, se puede heredar de los padres o puede ocurrir por una mutación, entre paréntesis, cambios en los genes. Fíjese, por una mutación de los cambios en los genes que provoca cambios en la piel y deformaciones en los huesos. La causa de los cambios y mutaciones del gen NF1 es el gen que es un supresor de tumores. El gen significa que tiene instrucciones para fabricar una proteína que evita que se formen tumores, por lo que impide que la célula crezca y se divida demasiado rápido de una manera incontrolada. Cuando este gen mutua es que pasa esta enfermedad. Y doy esta explicación desde el punto de vista médico o desde el punto de vista científico para que todos entiendan de qué enfermedad estamos hablando, de qué patología, que es una patología rara. Y ayer me dijeron que les gustó, pero que volviera a explicar un poco más y yo lo voy a explicar un poco más. Les decía al comienzo que la madre del niño Damir se negó a que le hicieran una biopsia en el ojo del niño. Cuando llegó a Estados Unidos, dijo que su niño no tenía cáncer. Y ayer reconocía públicamente, y lo decía en una directa, que su hijo tenía cáncer. Todos sabemos los esfuerzos y enormes sacrificios que hace el Estado cubano, conjunto con el Ministerio de Salud Pública, para responder a las enfermedades de este tipo en un niño. Todos sabemos cuánto costó esa medicina que se le aplicó a Damir. Y todos los equipos de gama alta que al niño se le pusieron para hacerle sus exámenes. Quiero que sepan que un tratamiento de este tipo cuesta de 1.600 euros, lo que no todos los niños en el mundo pueden someterse a esta prueba. Si es hoy que el niño está allí, ha sido por el objetivo que tenía esto. Y ahora viene la parte que yo no dije ayer. Esto viene primero elaborado, y escuchen, por personas contrarrevolucionarias que radican en España, en Cataluña. Y le digo esto porque en el día de ayer estas personas estuvieron haciendo directas. Un poco para demostrar a los ignorantes, como a veces yo digo, y a esos que pasan como analfabetos en las redes, que piensan que fue un problema del sistema de salud cubano por incapacidad y negligencia, como lo quiso decir la madre de Damir ahora desde Estados Unidos, no así como estaba en Cuba, y que el primero, rápidamente que oyó hablar de esto, fue un médico radicado en Colombia, que empezó a tener contacto con la madre, y el tal Ruano
ya saben de qué hablamos, del doctor Ruano, que es cubano, radicado en Colombia. Y un personajillo, y oiga, aquí, por favor, para que sepan de qué estamos hablando, y un personajillo que ha atacado a cuántos artistas cubanos representantes de Cuba va a España. Lo hizo con Silvio, lo hizo con Buena Fe, atacó a Buena Fe en una cafetería, y este personaje, más conocido por Said Charlie Chon, este personaje, que es un mulato, que aparece con un tipo espendrún, que ya es famoso dentro de la red, exclamó una serie de malas palabras a una señora y a los que están en Miami, como diciéndose que se lo habían dejado fuera del pastel, porque esto significa un pastel. Es lo que están haciendo con el niño Damir, estos tiñosas mercenarias que han politizado el caso de Damir y que todos sabemos lo que significa para esto y para la contrarrevolución, porque enseguida es atacar, pero detrás viene lo que ellos buscan, el financiamiento por este tipo de actividad y por estos ataques a Cuba y al sistema de salud. Y por eso daba esta explicación, porque esto no salió de la nada, esto fue planificado y ejecutado, primero desde España y después desde Estados Unidos cuando el niño llegó allí. Rápidamente las tiñosas se revolvieron sobre el niño y ejecutaron eso que ya hoy conocemos, esa declaración que se hizo desde Miami y que, por supuesto, vamos a decir así, le dolió a Charlie Chon porque no se le nombró, no se le llamó y, por supuesto, quedó fuera del pastel. Me disculpa porque ayer ya les explicaba que me resfrié con la lluvia helada que hubo. Bueno, hasta aquí una parte que tenía que traer importante porque esto demuestra más que todo lo que sucede alrededor de alguien enfermo no es que quieran resolver el problema y no es que quieran resolver el problema de buena voluntad, porque si lo querían haber resuelto de buena voluntad, se hubieran dirigido a Cuba, se hubieran puesto de acuerdo con el sistema de salud cubano, hubieran enviado los medicamentos, hubieran permitido que el niño tuviera acceso a equipos y se hubiera logrado desde Cuba, pero la madre, y aquí me quiero detener, Eliani Ramírez, abrió los ojos y vio la posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos, aprovechándose de la enfermedad de su hijo. Quizás pensó que emigrando podía salvar a su hijo. Vamos a pensarlo así. Pero muy inteligente Elianis. ¿Cuántos niños no hay enfermos en Cuba con cáncer? ¿Cuántos niños no están esperando de medicina de punta y equipos de punta para poder mejorar su calidad de vida, como la calidad de Damir que se está luchando? ¿Y cuánto ha existido un contacto de estas personas con el gobierno o con el Ministerio de Salud Pública para mejorar la calidad de vida de estos niños y mejorarlo y sanarlo y curarlo? Ninguna. Porque lo único que ellos quieren es decir, como siempre dicen, que Cuba es un sistema. Así está escrito y así está dicho. Y me duele mucho hoy tener que decirlo con estas palabras, pero así lo dicen. Cuba es un sistema fallido y fracasado. El socialismo es un sistema fallido y fracasado. La revolución cubana es un sistema fallido y fracasado. El comunismo es un sistema fallido y fracasado. Ese es el lema que repiten los loros y las cotorras desde la Florida todos los días. Ese es el pan para la cotorrita de todos los días. En las redes. Pero ninguno dice que Cuba tiene un bloqueo. Que ellos le dan el bardín
y le dan la pintura y la ilustración de que es un embargo. Pero ninguno dice que a Cuba se le incluyó en una lista países patrocinadores del terrorismo para que ningún país, empresa o laboratorio o banco hagan negocio con Cuba, porque en el mundo hay una ley que dice que esto no se hace negocio con terroristas. Y el que haga negocio con terroristas es multado y sancionado. Y eso fue a lo que llevaron a Cuba para asfixiarlo, porque ellos están más que convencidos de que Cuba no es un país ni que ha preparado un acto terrorista como se han preparado desde Estados Unidos y financiado por la CIA, que la CIA es una central de inteligencia que responde al gobierno de los Estados Unidos y que durante más de 65 años o durante más de 60 años ha participado en actos de terrorismo y sabotajes contra Cuba, en lo que también se han empleado, y voy a decir algo aquí, las penetraciones de enfermedades biológicas. Incluso ahora salió y se destapó con la desclasificación de algunos documentos que el señor Trump mandó, de que un azúcar que iba en un barco hacia la ex Unión Soviética fue contaminada en pleno mar por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Para esos ignorantes, idiotas y analfabetos que creen que Cuba nunca ha sido atacada, que es mentira, que esto es una justificación, pero qué lindo sería un día que se desclasificaran todos esos expedientes y se empezaran a leer, como ahora se están desclasificando el expediente del asesinato de John F. Kennedy, donde está involucrada la mano de Israel. Y siempre quisieron culpar a Fidel y a Cuba. Pero bien, esto es historia, porque hay que hablar de historia. Le voy a decir que hoy le voy a responder a los ignorantes que salen aquí en las redes atacando a los grupos que defienden Cuba en TikTok, que el único objetivo, y escuchen, por favor, los ignorantes, y por eso le pido a todos mis hermanos, a todos mis amigos y a todos mis seguidores, compartan esta directa. Porque hace falta que le llegues a más personas para que le abra el interés de preguntar y escribirme, y yo de investigar más y dar una mejor directa y dar una mejor explicación y buscar cosas de las cuales muchos desconocen. El único objetivo, y escuchen bien, que ha tenido el viaje que hizo por el Caribe Marco Rubio con el aquel de evitar las contrataciones de médicos, no es como Marco Rubio lo enfoca o lo dibuja. No es pensando en el salario de los médicos, es pensando en lo que ingresan estos médicos al sistema de salud. Que con eso también se neutraliza que hoy Cuba tenga presupuesto y financiamiento para medicamentos, para vacunas, para comprar insumos médicos, para tratamiento de estos niños con enfermedades raras o oncológicas. Y ellos saben que la contratación de este médico es fondo en divisa que le entra al sistema de salud cubano y al gobierno cubano. Y tratan por todos los medios de asfixiar al sistema de salud, de asfixiar al gobierno cubano, de asfixiar a los cubanos y de asfixiar a la familia cubana. Ese es el único objetivo que tienen estos gobiernos de Estados Unidos durante más de 60 años. Pero bueno, nadie habla de esto en las redes. Nadie. Nadie quiere hablar de esto. Y yo le voy a decir algo que hoy estábamos hablando en una directa y de algo que ya yo conozco. Y bueno, me trajo, como digo yo, a la memoria de algo que hacía rato no se hablaba. Que esto viene desde el mismo gobierno de Kennedy, del difunto Kennedy. Existió un personaje de apellido Marjorie, de Marjorie. Ahora no recuerdo
el primer nombre, pero se lo voy a decir. Este señor fue uno de los políticos norteamericanos, secretario para los asuntos internos de este gobierno, que formuló el llamado embargo o bloqueo a Cuba. Y él reconocía, así textualmente lo decía, el bloqueo mata, pero que el único objetivo que tenía ese embargo y bloqueo en aquel momento, en 1962, era buscar que el pueblo de Cuba se botara a la calle, siendo con el descontento con el gobierno naciente revolucionario, que es lo que ha perdurado por más de 60 años, buscando malestar, buscando exaltar los ánimos, buscando un enfrentamiento entre pueblo y gobierno, entre pueblo y Fuerzas Armadas, que llevara, como ya lo he dicho muchas veces aquí, a un derramamiento de sangre. Cuyo derramamiento de sangre, como quisieron, como han querido mostrar, llevaría a que el gobierno de Estados Unidos se fuera a los derechos humanos y a la ONU y pidiera, con el apoyo de algunos gobiernos, que ya sabemos que entre eso está el gobierno de Israel, el cual asesina con un genocidio criminal al pueblo de Palestina hoy, a solicitar una intervención humanitaria en Cuba. Y para los que siguen ignorando qué significa intervención humanitaria, no es con ambulancia, ni con enfermeros, ni con médicos, para los idiotas, para esos analfabetos, para esos ignorantes. Intervención humanitaria no es más que una intervención militar, con respuesta automáticamente de Cuba, un enfrentamiento militar que trae lanzamiento de misiles desde el mar, porque no van a desembarcar hasta que no hayan destruido todo. Lanzamientos con aviones de bombas, fuego abierto desde buques y desde aviones, los cuales no llevan nombre, los cuales no llevan sentimiento político, y donde lo mismo va a morir el hijo de un revolucionario como el hijo de uno que no cree en la revolución, la madre de un revolucionario como la madre de uno que no cree en la revolución, o el padre o el abuelo, porque va a morir pueblo. Y después le llamarán, como siempre se decora, daños colaterales. Pero lo que no han estudiado y lo que no tienen conocimiento y no saben lo que es realmente la guerra, por eso vienen aquí a las redes como idiotas, perdónenme así, como analfabetos y como ignorantes, hablar por hablar sin mostrar de dónde traen la noticia. Y te dan cifras, pero ¿quiénes son los que dan esas cifras? La prensa norteamericana, que detrás de esto está la mano de la CIA. Para los que no creen, hoy les voy a decir que todo esto que se oye contra Cuba viene bien elaborado de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, cuyo único objetivo es tergiversar la verdad, cuyo único objetivo es mostrar otra historia y cuyo único objetivo es utilizar a estas tiñosas mercenarias para que ataquen los TikTok a favor de Cuba, para que ataquen a los creadores de contenido a favor de Cuba, a los que hacen solidaridad con Cuba, para envenenar, para dividir. ¿Entienden ahora? No es tan bonito venir aquí y, como dice un amigo mío, me tengo que echar todos los días tu directa. Él me lo dice así. Todos los días tengo que echarme tu directa. Y todos los días política. Y yo le dije, bueno, dime de ahí qué hay de mentira. Y dice, todo eso lo sabemos. Y digo, bueno, ¿y por qué tú no me lo dices ahí en vivo? No, porque yo no me voy a poner a hablar de política. Si esa comida me la estoy comiendo yo y tengo tu edad, me la estoy comiendo hace rato. Digo, ¿y por qué tú no defiendes a tu Cuba y a tu cubano si tú dices que tú te la estás comiendo hace rato? No, porque yo no tengo esa paciencia que tú tienes y esa charla que tú tienes. Lo mío es vivirla, hacer. Así me dijo. Y cuando le pregunté por su madre allá,
con su familia, amigos. Oye, que se defiendan. Ahí yo estoy de lado acá, con suerte. Lo mío es vivir la vida. ¿Y en qué estás pinchando, hermano? Ah, estoy ahí, un día aquí y un día para allá. ¿Y dónde vive? Ah, estoy viviendo en un edificio ahí con un primo ahí. No tiene mujer, que él se me está viendo hoy. Y yo le pregunto a mi amigo aquí directamente, en Cuba tú tenías una vida. Y tú me dices que no puedes mandar dinero porque la vida es muy difícil en Estados Unidos. Y que yo la puedo mandar, y yo sí puedo mandar dinero de Canadá a Cuba. Y que yo sí puedo mandar medicina desde Canadá a Cuba. Y yo sí puedo comprarle a mi mamá un perfume desde Canadá a Cuba. Entonces, ¿para qué tú viajaste a Estados Unidos, mi hermano? Si tú estás viviendo peor que yo. Si tú estás viviendo peor que Cuba. Si te cuesta todos los días trabajar por 12 o 14 dólares. Y yo gano un poquito más que tú aquí. Esto lo tengo que decir así porque a veces a uno le duele escuchar a sus propios amigos y hermanos hablar cosas así. Y él lo sabe y hablamos aquí. Que yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar de él. Yo se la respeto, pero no me va a cambiar. A mí nadie me va a cambiar. A mí nadie me va a hacer pensar diferente, porque yo llevo 4 meses aquí y yo salí de Cuba. Pero vuelvo, ni me exilié, ni me escapé, como dibujan ellos, ni soy opositor. Y yo estoy a favor de la causa cubana, estoy a favor de los cubanos, estoy a favor de la familia cubana y estoy a favor de la solidaridad con Cuba, con mis hermanos, con mis compatriotas, con lo que llevé más de 60 años compartiendo día a día allí. Los momentos buenos, los momentos tristes dentro de mi país. Hasta aquí esta explicación que he tenido que dar hoy. Hasta aquí he dado una panorámica de cómo se ha hecho o se ha querido politizar el problema del niño Damir y cómo su mamá Elianis se ha dejado embaucar, cómo ella ha aprovechado para sacar provecho y quedarse en los Estados Unidos. Yo vuelvo a decir desde aquí que Dios ponga la mano sobre ese niño. Yo lo pido todos los días, como pido por todos los niños cubanos que están enfermos, por todos los niños cubanos que sufren una enfermedad oncológica, por todas las personas en mi Cuba, porque eso es lo primero que hago cuando me levanto. Esa es mi fe cristiana. Pido por Cuba todos los días, crea el que no lo crea. Y le digo, Señor, por favor, llega hasta ahí y haz mejor la vida de mis hermanos y de mi familia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, en mi oración diaria. Yo te doy gracias por un día más de vida, pero yo te pido vida para esos que quedaron allí. Salud para los que quedaron allí. Y que le llegue el alimento para esos que quedaron allí. Mira por el momento triste que pasan. Mira cómo sufren de apagones, por carencias. Pero tócale, Señor, ahí en su alma para que puedan seguir adelante. Para que puedan echar un país adelante. En el nombre bendito de Cristo te lo pido y te digo amén. Mis hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Dios me los cuide mucho a todos los de dentro y fuera de Cuba. No odio por tu pensamiento político. Te lo respeto como tú tienes que respetar el mío. Pero yo pienso diferente a ti. Yo pienso por Cuba, por los cubanos y por las familias cubanas. Ese va a ser siempre mi pensamiento hasta la muerte, hasta que tenga conciencia. A todos gracias. Y una vez más le digo, que Dios bendiga a Cuba. Que Dios bendiga a Latinoamérica. Que Dios bendiga a una América unida. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.